Vamos a continuar con la segunda conferencia de esta tarde, que lleva por tema APP, Experiencias Regionales y Buenas Prácticas. Va a estar a cargo del economista Pedro Luis Rodríguez Peralta, sobre el cual pues voy a dar algunos datos personales. Él es de nacionalidad colombiana, es el economista principal de la Oficina Regional del Banco Mundial en Perú y el gerente de programa para el área de crecimiento equitativo, finanzas e instituciones, cubriendo además de Perú a Bolivia, Ecuador, Chile y Venezuela. Hasta el año 2015 se desempeñaba como economista principal del Banco Mundial para Rumania y Bulgaria, en donde lideró el diálogo y las reformas en coordinación con la Comisión Europea en áreas como la liberación de mercados energéticos y el mejoramiento de la gestión corporativa de las empresas públicas. Su experiencia en el Banco Mundial también incluye el diseño y la implementación de operaciones de apoyo presupuestal en Rumania, países del sur de Caucasia, Asia Central y Paraguay, y la edición o autoría de reportes económicos en áreas como crecimiento económico y reformas estructurales en Rumania, Kazajstán, Paraguay, reformas tributarias, reglas fiscales, manejo fiscal de recursos naturales y políticas de endeudamiento y gestión de contingencias fiscales en países como Kazajstán, Argentina, Armenia, Georgia, Azerbaiyán y Kirguistán. Desarrollo del mercado de capitales en países como Kazajstán y Rumania y desarrollo del sector privado y la protección social en Bosnia y Herzegovina y Kirguistán. Antes de incorporarse al Banco Mundial, se desempeñó como funcionario del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de la República de Colombia y sus estudios de posgrado fueron realizados en la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos y en la Universidad Andes en Bogotá, Colombia. Dejo con ustedes a la economista Pedro Luis Rodríguez Peralta. Muchísimas gracias, Carlos, y me disculpo porque yo creí que eso lo iban a imprimir, no a leer. Entonces, por eso es un poco largo. Quiero empezar agradeciéndole muchísimo a Asif, a Antonio, a Eduardo, a Gonzalo por tan gentil invitación al Banco Mundial a este foro y por supuesto también a los amigos del Gobierno de Ecuador que tan amablemente nos acogen en este seminario. Yo básicamente quisiera, si podemos proyectar la diapositiva, cubrir seis puntos, y realmente me tienes que ayudar, 6 puntos muy rápido, 5 puntos realmente. Podemos empezar de una vez. El primer punto es que la experiencia en APP es, a propósito, voy a repetir o enfatizar mucho de lo que ya dijo Mario, número 1, y número 2, no van a encontrar ningún desacuerdo. Creo que casi que empiezo por endosar todo lo que dijo Mario y a partir de ahí retomo y profundizo. Entonces la primera parte, en la siguiente slide, en el siguiente diapositiva, por favor, es que las APPs están aquí para quedarse. Ya en esta gráfica, que es del 2015, se veían 7.300 proyectos, un tercio de los cuales están en Latinoamérica. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hay experiencias muy buenas en todo el mundo, hay mucho que aprender realmente, y quizás la siguiente, la palabra, quizás la pregunta no es por qué esto está tan de moda, sino por qué llegó tan tarde, digamos. Y aquí quiero empezar a enfatizar uno de los puntos de Mario, que esto no es sino otra opción de contratación de un servicio para los ciudadanos, no es nada más. Llámenlo como lo llamen, es otra manera de proveer un servicio público. Hay experiencias de primer nivel, tanto en el Reino Unido, en Chile, a propósito, que hacia el 2015 tenía ya 60 contratos andando, algunos ya casi terminando incluso, Australia, Corea, todos países de primera línea. Y podemos poner en segundo nivel, pero no tan lejos, algunos de nuestros colegas latinoamericanos, México, Perú, Colombia, Brasil, por supuesto, Sudáfrica, India ha examinado mucho. Ustedes le preguntarán después a nuestro colega español por qué uno cita siempre a España, a Portugal, más bien como las malas lecciones, no como las buenas en APPs. En realidad nos debatimos si debería yo hacer esta presentación o mi colega que es de Portugal, y decidimos que la voy a presentar el más optimista de los dos, que soy yo.
por la nacionalidad. Siguiente. Esto es enfatizar un poquito lo que ya dijo Mario, es ¿qué es una APP? Pues es una gestión es una contratación por nivel de servicio y que tiene la característica que es de largo plazo. No es una contratación por insumos, no me tiene que construir esto, no me tiene que traer las vacunas, no me tiene que proveer la semaforización de unas calles, no me tiene que dar el sistema para medir el tráfico. Le voy a dar todo el paquete y provéame el servicio. Entonces, esa es la gran diferencia, es un contrato por nivel de servicios y no por insumos. Esto lo hace un poquito más complejo, pero no es muy diferente a lo que hemos hecho, o todos ustedes han hecho con el gasto corriente, cuando empiezan a pensar, ¿yo por qué tengo que pagarle a las escuelas la tarifa de la luz? Mejor les doy un per cápita para que ellos paguen todas esas cosas. Y vamos ajustando, o les doy un per cápita a los proveedores de servicios de salud primarios, de manera de que ellos me den ciertos rendimientos, cuántos niños están tratando y cuánto están haciendo, y a partir de ahí sigo presupuestando, voy corrigiendo costos unitarios y presupuestación de acuerdo a eso. Esto es otra manera que va un poco más por el lado de capital, pero además te resuelve el problema de mantenimiento al mismo tiempo. Entonces es algo con un nombre bastante sofisticado que no deja de ser un contrato por resultados en lugar de un contrato por insumos. Siguiente diapositiva, por favor. Valdría la pena darles la lista larga de las cosas que están pasando en el mundo y de todas esas estrellitas y chulitos y sonrisas que puse antes. Las APPs empezaron por sectores tradicionales y aquí estoy hablando de transporte, sobre todo, toda clase de transporte, no solamente carreteras, incluyendo transporte de gas o transporte de electricidad, o sea, líneas de transmisión. Agua y saneamiento, plantas de tratamiento, que son insumos para las compañías públicas, son muy útiles porque básicamente construyame una planta de tratamiento que me dé el agua, que me bote un agua de tal calidad, XXX, que yo voy a mirar y certificar cada mes, o voy a tener un auditor que va a certificar eso, y yo le voy a pagar por metro cúbico de agua tratado que le llega a la ciudad, en lugar de irme a ver cuánto es la construcción, si escogimos esta tecnología, entonces cuánto vale la electricidad de tratamiento, cuánto vale el cloro, cuánto valen los químicos, y empezar a pasarle presupuesto a una empresa pública para eso. Más fácil le digo, mire, ¿cuánto me cobra por tratarme un metro cúbico de agua? Y ese es el contrato que le quiero firmar. Usted arréglese la tecnología, pero quiero que ese agua salga no peor que la que está entrando en este río. Medida cómo, y ahí están los laboratorios. Requiere cierta infraestructura un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Residuos sólidos, obviamente, irrigación. Una de las APPs más famosas en Perú se llama Chavimochic y se le atribuye el éxito exportador de espárragos y es básicamente haberle puesto agua a un desierto. Entonces hay APPs de irrigación bastante interesantes también. Transporte urbano, la especialidad de Mario, vías urbanas, terminales logísticos, vivienda, es un tema importante, más difícil, más interesante, pero también que se ha vuelto bastante común. Escuelas, hospitales. Siguiente. Pasamos un poco a las no tradicionales, mejoras de barrios pobres y sobre todo de alta criminalidad. Esto se ha vuelto interesante, lo puso de moda por supuesto Estados Unidos mismo, donde algunos de los barrios tienen bastante más criminalidad que muchos de los nuestros. Yo me preguntaba por qué los taxis en Nueva York tienen ese vidrio tan grueso, y es que no hace mucho, lo mismo en Boston, no hace mucho a los taxistas los mataban, como los mataban también en el sur de Bogotá. Entonces, mejora es decir, un desarrollo integral de una zona marginal puede ser sujeto de una APP. Accesos a áreas comunes, alumbrado, parques recreativos, instalaciones deportivas, registro y cadastro de tierras, difícil pero se puede hacer. Cementerios y crematorios, que un colega nuestro siempre dice que son las APPs, las mejores APPs porque ningún cliente se queja después de que se construyen. Plantas de procesamiento, parques, etc. Siguiente. Y hay unas áreas que es esencialmente de inversión privada. Ahí sí es de inversión privada que a veces no pasa porque hay problemas de externalidades en esas industrias. Entonces,
Si uno se va a Paraguay, por decir un país como que exporta mucha soja, o Argentina, los silos los construyen las cooperativas, a pesar de que las hojas se producen individualmente y ellos están planeando esa cosa. Nadie tiene que intervenir para construir silos. En otros países, para la cadena de frío, por ejemplo, la cadena de frío de la uva, tanto en Chile como en Perú, tuvo intervención del Estado, más de planeación. Esto no pone muchas cantidades en el Estado, pero sí requiere una planeación para que sea más ordenada las inversiones, no se dupliquen, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el sector privado es débil, en algunos de estos sectores, mataderos, centros comunitarios, los mercados mayoristas, eso es una APP divina, que generalmente son las multilaterales, y a propósito con un impacto en la pobreza gigante, porque dentro del contrato se pone que tiene que mandarle los precios de la mañana a todos los agricultores que van a traer sus cosas al mercado al por mayor, y les evita el viaje si los precios están muy bajos, etcétera. Entonces se pueden poner cosas que tienen un impacto muy importante, no solamente en el ordenamiento urbano, en el ordenamiento comercial e industrial, sino también en la vida y en el ingreso de los agricultores. Siguiente. Esto lo trató en detalle Mario nuevamente, pero hay dos puntos muy importantes de por qué hacer una APP y cuál es el éxito. El primero es, tiene que ser más eficiente que la obra pública. Y el segundo es que ojalá me ahorre plata, o por lo menos tanto en términos efectivos como en términos probabilísticos, que no me meta en problemas, porque la idea en principio era que yo, apalancándome en el sector privado, iba a poder generar cierto espacio fiscal. Siguiente. En términos de eficiencia, esto está muy comprobado en muchos países que las APPs son bastante más eficientes que las obras públicas, aunque uno por uno hay errores por los dos lados, hay APPs desastrosas. Entonces, no vamos a decir que esto es un mundo idílico y perfecto. Lo que les estoy mostrando en esta gráfica es un recorte bien burdo de un estudio que se hizo para Australia, ya hace casi 9 años o algo así. Las primeras 3 columnas son diferentes momentos en el tiempo en donde se midieron los sobrecostos y los sobretiempos de las obras públicas, y esencialmente dice que en el año 1999 en Australia solamente un cuarto de los proyectos públicos se completaban con el presupuesto inicial planeado, bajo el mismo presupuesto, sin sobrecostos, y solamente 34% se completaban a tiempo. Es decir, la gran mayoría de tiempos iban en sobrecostos y sobretiempo. La obra pública tiene muchos riesgos y cuesta más de lo que uno cree, ese es el punto. Ahora, esto ha ido mejorando en Australia, ya para la tercera línea, que es el año 2004, ya estaban pensando más o menos casi en 2/3 partes que se terminan a tiempo y con el mismo presupuesto. Esto a propósito no deja de ser causado de alguna manera por la competencia que le metieron en Australia las APPs a la obra pública. En el mismo país, Australia, pero también en el Reino Unido, vemos que las mediciones de los sobrecostos y los sobretiempos de APPs son mucho menores, solamente afectaban un cuarto más o menos o menos de los proyectos de APPs. Y es que aquí tienes no solamente a los dueños asegurándose que hay eficiencias y que se termina a tiempo, sino a los bancos. O sea, se te empiezan a ir los proyectos con sobrecostos y los bancos te quitan la plata y se volvió problema esto para el sector privado. Entonces hay un ejercicio muy importante, y es que tienes no solo el ojo del sector público, que existe en todo caso en las APPs, el contralor independiente, ¿cómo se llama? El auditor independiente de la obra y todas estas cosas, pero además tienes a los bancos mirándote la ejecución de la obra minuto a minuto, porque no te desembolsan si no va bien. Y además, como voy a hablar un poquito más adelante, con derechos de quitarte el proyecto si no lo manejas bien. Entonces hay unos mecanismos disciplinarios muchísimo más fuertes en las APPs que en las obras públicas. La siguiente diapositiva, por favor, es sencillamente un ejemplo de lo que es el impacto fiscal. Puede que no sea el mejor ejemplo, pero me pareció muy gráfico mostrarles el techo presupuestario que tiene Colombia para APPs, que es del 0.4% del PIB por los siguientes 20 años. No más. No puedo más, no tengo plata, no tengo fondo para echar la mano. Y el país en los últimos años ha sido muy estricto en que este es el techo y no más, sobre todo a transporte, porque ahí están las 4Gs, que es una cosa bastante grande. Estos techos miden los pagos por el servicio,
o sea, los pagos firmes que el Estado se ha comprometido a pagar si es que usted me pone la carretera que me permita transitar a 80 kilómetros por hora entre las horas tal y las horas tal, yo le hago el pago. Si eso falla, hasta que eso no pase no le pago, como decía Mario. Creo que ahí están los pagos firmes, pero también están los pagos contingentes. Ahí se ha hecho un cálculo del costo esperado de las contingencias que el Estado ha retenido, y es más, hay un fondo se está creando un fondo donde se pone esa plata por si acaso algunas de esas riesgos se materializan y hay que pagarlos. Eso es muy importante porque hay que mantener la calificación de crédito del país. Las calificadoras y los que te están comprando los bonos a todos nuestros países, incluyendo Ecuador, en Nueva York o incluso en China en estos días, pero sobre todo en Nueva York y en Londres, están mirando mucho que no hayan huecos fiscales entonces no te castigan por eso. Y por otro lado, el sector privado también sale a pedir prestada la plata, entonces queremos que esos bonos que el sector privado emita también sean calificados con bajo riesgo. Entonces, entre más se mida y entre más se provisione, pues mejor. Seguimos, por favor. Ahora quiero darles, son dos partes más, unas lecciones aprendidas y después un resumen un poquito de lo que vemos que está pasando en Latinoamérica. La primera, y en este caso estoy hablando no solo de cómo empezar un proceso de APPs, que puede ser muy relevante para Ecuador, que ha empezado desde hace un año o dos ya, Bolivia, donde también trabajamos un poco con Mario y el equipo del BID y la CAF, Argentina, donde se ha abierto bastante la discusión sobre estos temas, pero digamos, esto fue el tema también de Colombia desde el 2011 y el 2012, después de que se le dispararon todas las garantías en el 2008 de demanda por la recesión misma y por otras razones, la violencia. Entonces, ahí hubo también que renovar el proceso. En Perú se estuvo renovando, la discusión ha sido muy ardua en el 2015 y en el 2016. Y en Chile se han hecho reformas también por estos lados. Y ahí hay que ser claros. Aquí esto tiene que ser una posición del gobierno, mejor si es del Estado, incluyendo el legislativo. El presidente tiene que estar enterado y tiene que apoyar desde muy arriba. Y saberlo vender también, no es un proceso fácil, es fácil contarlo como lo estamos contando, es difícil hacerlo. Hay que cambiar no solamente la cultura de un ministerio, sino casi de todos, de cómo se están contratando las cosas y de cómo se coordinan las decisiones del gobierno, porque ya no es un solo ministro el que decide en estas cosas, porque era mi presupuesto. Ahora hay que tener etapas de toma de decisiones que tienen que ser transparentes y eficientes. Entonces hay un esfuerzo muy grande de lo que en la literatura de la OECD, de la OCDE se llama el centro de gobierno tiene que actuar bien. Todos los ministerios cúpulas, los de línea, tienen que saber coordinarse. Entonces requiere cierto capital político y cierto esfuerzo y priorización. Siempre hay un ministerio técnico que avala esto, generalmente un ministerio como el Ministerio de Finanzas, porque necesita abrir espacio fiscal, o como el Ministerio de Planeación, porque necesita la eficiencia, o los comparadores, o toda la información que se requiere para mismo comparar la obra pública con otras cosas, o para sacar costos unitarios más eficientes, las oficinas de presupuesto, y por supuesto los ministerios de línea, en algunos casos el Ministerio de Transporte, el caso de Chile, o de Obras Públicas, es un ministerio muy fuerte que abanderó mucho de las cosas. Entonces ahí hay algo importante. Siguiente, por favor, que aprender. Segundo punto es que sí creo que se requiere un marco legal. Quizás sí puedes pasar la siguiente lámina, por favor. Se requiere. Me apagaron se requiere. Voy a tomarte otro. Creo que se acabó la. A ver, sí, gracias. Estoy seguro que es la señal de los 5 minutos. Muy discreta por Gonzalo. Se requiere una ley marco muy fuerte, no muy profunda. Realmente las mejores leyes que hemos visto, tanto como en el Reino Unido, como en Chile, Colombia o Perú, son de 30 artículos. Y tienes que modular como unas 4 cosas estratégicas, que lo mencionó un poco Mario. Uno, ¿qué sectores? En algunos países, por ciertas razones políticas o económicas o de otra índole, hay sectores que no vale la pena meterlo en esto. Además, también por pura racionalidad, a veces no se puede empezar con todo al mismo tiempo. Segundo, ¿quién? Si los gobiernos subnacionales lo hacen, si las empresas públicas
tienen autoridad, si lo hacen directamente o el concesionario va a ser, o el concedente va a ser el municipio a nombre de ellos o el Ministerio Nacional. Entonces, detallitos pequeños pero importantes, ¿no? Gracias. El siguiente punto es obviamente, los instrumentos básicos tienes que estar entrando. La selección de proyectos y la gestión, todos estos temas que se cubrirían muchísimo más a fondo, como lo hizo Mario en las regulaciones, pero tiene que especificarse un poco también en la ley. Siguiente. Número 3. Oye, esto ya no me lo descuentes de mi tiempo. Gracias. Equipos. Esto es una cosa, y aquí no estoy hablando de la capacidad humana individual que todos tenemos como gobierno nacional. Yo creo que si alguno de ustedes lo ponen a trabajar en la unidad de APPs con un entrenamiento básico, va a saber más que nosotros. Lo que pasa es que sí hay que organizar un poco casi todos los ministerios o las oficinas de inversión, porque ahora no le vamos a llamar solo pública, de tal manera de que hayan abogados, de que hayan financistas, y bueno, ingenieros, pero ya no se necesitan los ingenieros tanto, qué pena decirlo a pesar de que yo no soy ingeniero, porque la propuesta técnica la hace el privado, no el público. El público dice lo que quiere y lo define de la mejor manera que pueda. La especificación técnica es parte de la propuesta. Incluso es mucho más importante hacerle una persona en integridad y en saber quién es el proponente, no solamente por el lado de integridad, sino experiencia y toda esta cosa. Los nombres de las compañías chinas todos vienen en chino. Entonces uno no sabe realmente si es esta compañía o esta compañía, pero así igual las compañías españolas, entonces hay otro tipo de profesiones que se vuelven un poco más relevantes bajo un esquema de APPs que bajo un esquema de obra pública. Estoy hablando del Ministerio Central, de planificación tal vez, y ahí Mario ya dio una cantidad de pistas de lo que necesitaría más cierto ministerio que el otro. El de Hacienda necesita tener más especialidad en probabilidad, en riesgos, en gestión, en estas fórmulas de los premios Nobel. Los ministerios de línea necesitan tener buenos tipos que sean capaces de planear, y el Ministerio de Planeación juega un rol muy importante en ayudarles para que sepan cuál va a ser la serie de proyectos que va a salir por este lado o por el otro. Y quiero hablar de dos cosas que son muy importantes a mi nuevo ver. Uno, se necesita una agencia estructuradora. No todos los países la tienen explícitamente. En Chile está bajo el Ministerio de Obra Pública, es un departamento. En Colombia es una agencia especializada bajo el Ministerio de Transporte. Hay otras que lo hacen, pero esa es la más grande, la ANI. En Perú es una unidad común para todos, porque alguien tiene que tomar la idea y ciertamente los desarrollos que le da el Ministerio de Salud, meterle a los abogados, meterle a los financistas, estructurar esto y manejar el proceso licitatorio. Todo esto de una manera muy transparente y consultar con la Contraloría en el proceso, etcétera, etcétera. Entonces eso es un tema bastante importante. Siguiente, por favor. Y no me quiero olvidar de los reguladores. Mucho de la credibilidad de un contrato depende de las tarifas. Lo que pasa es que uno realmente como una APP y como Ministerio de Finanzas, tú quieres que el costo de una APP en su mayoría se le traslade a los usuarios, que sería lo mejor porque el servicio, ya sabemos quién recibe el servicio, entonces mejor que lo pague él. Por eso los peajes, por eso un copago para ciertos hospitales, algo de cierto de pago de tratamiento, y quieres trasladarlo ahí. Eso tiene que regular y tiene que ser creíble. Entonces las tarifas de agua tienen que ser creíbles. Si no hay regulador eficiente para el sector eléctrico, pues va a ser muy difícil mandar una APP para una línea de transmisión cuando no se sabe si van a cambiar las reglas de juego de cómo se le asigna la tarifa a ese servicio. Siguiente. Perfecto, esto está bien. Otra de las lecciones aprendidas es que a veces es bueno agrupar. Creo que la lección de Colombia con un grupo de carreteras, porque se armonizan las cosas, pero no necesariamente se tiene que hacer así. En el caso de Perú es multisectorial, se le ha dado prelación sobre todo a energía, transporte, agua, pero también en el margen hay hospitales, hay otras cosas. En Colombia también, a propósito de edificios, muchas obras que se llama de manejo de activos. El activo ya ha sido construido por el Estado, lo que queremos es mejoras, de golpe expansiones hacia el futuro, pero sobre todo operación y mantenimiento. Entonces eso también es parte del proceso. Siguiente. Me quedan 2 slides más, si me disculpan. A ver, el número 5, si me lo puedes pasar.
Esto, digamos que las lecciones que nos ha dado las constructoras brasileñas han sido un despertar para todos, entonces esto vale la pena enfatizarlo ahora. Transparencia, adherencia a procesos transparentes, claros, informados, diálogos abiertos con todos los operadores del mercado. En Europa las plataformas de adquisición tienen la posibilidad de darte, en las especialmente de adquisición pública, que también son a propósito utilizadas para las APPs, tienen la forma en que todos pueden hacer una pregunta y todos reciben la respuesta. Eso hay que hacerlo. No se debe dar miedo porque te mejora el contrato, te mejora las cosas. Entonces el diálogo es importante, no solo con los potenciales operadores, sino además con el sector financiero, que al final va a tener que poner la plata y no siempre es mejor traerlos al principio, no al final, no esperar que el operario, el que se gane la licitación, lo traiga. Un punto tercero, la estrategia de comunicación es importante porque esto no es un proceso fácil y toma tiempo. O sea, ahora no les voy a alcanzar a esos ejemplos, pero los compartimos, pero en un país como Uruguay ha tomado quizás unos 3 o 4 o 5 años en lanzar la primera APP, desde principio a fin y con una dedicación exclusiva en proyectos pequeños. Siguiente, por favor. Mira, el rol del gobierno ya no es financiar esto lo hace el sector privado. Pero a veces el cierre financiero entre que tú le adjudicaste el contrato a un operador muy reputable que va a poner el 20% del capital en el costo de todo un proyecto, pues tiene que levantarse en el mercado 80% de esa capital. Entonces el cierre financiero toma a veces un año y, por ejemplo, si tú le preguntas a los colombianos en este momento, están sufriendo por cierres financieros de las 4Gs, de muchas de las 4Gs que están pendientes. Entonces los gobiernos, incluyendo el colombiano, han metido muchos instrumentos de mejoramiento. Yo le trato de cubrir a los acreedores ciertos riesgos directamente por la AFN o una garantía que el BID la puede poner o el Banco Mundial de que si el riesgo geológico se materializa y va a haber un conflicto entre la autoridad local y el gobierno regional, entonces se para la cosa, hay una línea de crédito que sale de ahí creíble, está por fuera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la parte de mejoramiento. Yo también quería hablar un poquito de la parte y yo sé que estás que me matas, pero es el último punto, ese punto 3 de regulaciones y cláusulas. Es bien importante diseñar ciertas cláusulas estándares para los contratos de manera de darle las reglas de juego claras a todos los participantes que puedan estar interesados en eso. Entonces, contratos, modelos, cláusulas estándares, todo ese tipo de cosas son bien importantes, aparecen después, pero son importantes. Y el otro punto es que necesitamos comparar los costos financieros de las APPs, del financiamiento a largo plazo que obtiene el privado con algo, y ese algo generalmente es la curva de financiamiento del gobierno, que si no existe, creamos un problema. Entonces, hay que organizar muchísimo más las tesorerías de los ministerios de finanzas, de manera que la emisión de deuda pública en mercado doméstico genere esos benchmarks que se necesitan como referencia para el resto. Creo que ¿tengo una más o no? Perfecto, mira, exactamente. Iba a dar esos casos recientes, se los pueden leer ustedes de lo que ha pasado en algunos países de manera residual. Yo creo que las diapositivas las vamos a compartir. Muchísimas gracias. De acuerdo a la metodología establecida para la sesión breve de preguntas, nos han pasado aquí 4 preguntas y como somos equitativos, vamos a dejar que uno responda 2 preguntas y el otro responda las otras 2 preguntas. Y si alguien de los dos quiere ampliar alguna de las consideraciones, pues lo puede hacer. Voy a leer las preguntas. Primero para Mario Villagómez, ¿cuál cree usted que son los proyectos que no serían susceptibles de una APP y por qué? Y la segunda pregunta, ¿qué regula el uso de recursos del Estado por las APP? Y se establecen unos montos o de qué dependen. Y las preguntas para Pedro, ¿cuáles son los incentivos privados para proyectos APP de construcciones de escuelas y hospitales públicos? Y ¿cómo sustentar a la población que las APP no se trata de una privatización o que es parte de las políticas neoliberales aplicadas en América Latina? Excelentes preguntas. Ok. Bueno, dejamos ahí a los conferencistas. Bueno, muchas gracias.
¿Cuál es el proyecto que no se puede hacer por APP? Yo comenzaría diciendo el proyecto que no genera valor por dinero. El proyecto que no demuestre que es más eficiente hacerlo por un gestor privado. Ese es el gran tema. El valor por dinero nos va a demostrar si se debe hacer o no por APP. Y concomitante a eso es simplemente el análisis de riesgos. Si no tenemos una claridad en el manejo de los riesgos, si hay asimetría de información, no se metan a hacer APPs, porque les van a dar en la cabeza el privado cada vez que puede. Eso sería básicamente la respuesta a la pregunta primera. Y también otra cosa, en nuestra legislación, nuestra Constitución prevé que ciertos sectores no son susceptibles de ser ejecutados por el sector privado. Eso ya es un tema constitucional y creo que en ciertos sectores tienen la razón, así debe ser. La segunda pregunta, ¿qué regula el uso de los recursos del Estado por APP y se establecen montos o de qué depende? Yo creo que, voy a poner nuevamente el Ecuador. Nuestra Constitución determina que los servicios y bienes públicos es responsabilidad del Estado dotarlos. La pregunta es, ¿cuánto de eso se puede realmente entregar? Un bien público tiene dos características: no exclusión, no rivalidad. ¿Qué es no exclusión? Básicamente universalidad, es para todos. Pero con un tema muy importante, que el costo marginal de dotar ese servicio es igual a cero. Eso significa que llega a todos. Dos, no rivalidad. Dos personas no pueden rivalizar por el bien. Y si uno lo usa, no merma la cantidad del bien para otro agente económico. La pregunta es, ¿puede el Estado dotar de todos esos bienes y servicios a la sociedad? Cuando tenemos problemas, en el caso nuevamente del Ecuador, por ejemplo, del precio del petróleo, siendo el petróleo tan importante para nosotros, ahí viene un gran dilema. Y también hay que tomar en cuenta una cosa: la gente dice no se puede hacer por APP, no se puede hacer por obra pública. Bueno, ¿y qué hace el ciudadano? Hay un costo de espera, el costo de oportunidad. Entonces yo creo que hay que buscar alternativas en ese sentido. Sí, muchísimas gracias, muy buenas preguntas. Quiero empezar por la última, la de que no es una privatización más y el neoliberalismo, porque me parece que es muy relevante. Hay una respuesta conceptual y una práctica, ¿no? Conceptualmente, el activo nunca se le traslada al sector privado. El activo es del Estado. Y si alguien se enfrenta con esta pregunta, el ejemplo típico son los chilenos, que acaban de crear un fondo para la administración de las carreteras que se les está revirtiendo. Tienen más o menos, y es un flujo de ingresos neto positivo para el Estado, de donde piensan apalancar más recursos para seguir adelante. Entonces el activo jamás cambió de manos, se le dejó al privado para que lo administre, pero no es una privatización. De ese sentido. Ese es el primer punto de la respuesta conceptual. El segundo es que el Estado no ha dejado de ser responsable del servicio. Llámese la provisión del servicio de hospitales, de servicios médicos o el mismo carretera. El Estado está monitoreando que ese privado día a día le esté dando el servicio que se le está ofreciendo a los usuarios según lo prometido en el contrato de servicio. No es un contrato de compra-venta ni mucho menos. Hay un tercer punto que también es controversial, es qué tanto se le pasa el cobro a los hogares, porque entonces fue que nos vinieron a decir que en lugar de ajustar, más bien pásenle todas estas tarifas a los privados. Y eso yo sí creo que es una variable de diseño donde los gobiernos tienen que decidir qué tanto se puede poner en los usuarios, qué tanto se pone el presupuesto. Entonces, en realidad no tiene nada que ver con una política, es una decisión de política del día a día como otras que toma el gobierno. Por el lado práctico, bueno, el mejor ejemplo de APPs que está saliendo ahorita es Nicaragua. Y en Bolivia están examinándolo. Entonces, esto es una herramienta que están usando los de izquierda, los de derecha, los de la mitad, los del centro, los de atrás, y como enfatizó Mario y creo que yo también, es otra manera de adquirir un servicio para la ciudadanía. Entonces no es
En China hay APPs también, a propósito, no muchas. Ellos han optado más por el modelo de creo una empresa pública para que lo haga, que es otro modelo. Y si tú tienes toda la legislación para poner empresas públicas competentes, también es una opción. No hay nada de malo en eso. No hay sesgo ideológico. Sí, no hay sesgo ideológico, exactamente. Esto lo vamos a charlar más en el cóctel de esta noche si es que hay baile. El segundo punto de las escuelas me ayuda a dar el ejemplo, ¿no? Es a continuar la respuesta. Mira, el típico contrato de escuelas de APPs es el edificio y el mantenimiento del edificio. La calidad de la educación, los profesores, es responsabilidad del Estado. Entonces, realmente hay un incentivo muy grande de constructores pequeños porque es otra manera de tener un flujo permanente de ingresos por un activo, casi como cuando el negocio de un constructor es alquilar los apartamentos en lugar de venderlos. Entonces va a haber… Ahora, generalmente a los privados les gusta un grupo de escuelas, no solamente una o dos, de tal manera de que haya tamaño, porque siempre hay costos de levantar el financiamiento, de evaluar riesgos, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de que el servicio lo sigue proveyendo el Estado, con recursos del Estado, con profesores pagados por el Estado, con el currículum del Estado, con las asociaciones de padres de familias y todo lo relevante y los mecanismos de transparencia. No hay diferencia, casi que uno no debería diferenciar el servicio. Las cárceles también son un tema interesante. La ventaja de las cárceles es que te evidencia el costo por unidad de tener un preso en ciertas condiciones de calidad, en contra de las públicas que usualmente son hacinamientos, etc. Lo mismo pasa con los hospitales. Eso se llama bata gris o bata blanca. Bata gris es exactamente el caso de las escuelas. El privado pone el edificio, lo mantiene, pone en algunos casos algunos servicios accesorios al servicio de salud pública, por ejemplo la esterilización. Generalmente se ponen equipos sofisticados que entren o no, pero más allá los doctores son del Estado, las referencias son del Estado, el paquete es el paquete del Estado. Nosotros estamos apoyando en este momento la estructuración de dos bata blanca, edificios iba a decir, de salud del Seguro Social de Perú, que tiene 7 hospitales que están de alta complejidad que están saliendo por APPs y 18 que están saliendo por obra pública. Entonces, que en algunos casos es mejora y no construcción de cero. Para hoy, muchas gracias. Bueno, Eduardo quería hacer una pregunta, tal vez si me le acercan el micrófono, por favor, a nuestro director ejecutivo. Eduardo de Levilla, sí. Primero felicitarlos por las magníficas exposiciones que han hecho y hacer algunos comentarios sobre las mismas porque la asociación viene trabajando en este tema desde principios de los años 90 y hemos hecho varios seminarios internacionales, fundamentalmente todos ellos diseminados en América Latina y con la Fundación Alemana del sector público dedicada justamente al tema. De todos los elementos recogidos en esa época y de todo lo que ustedes han mencionado, tienen que quedar en claro algunos conceptos y muy firmes para que no haya preguntas como estas de si un sistema de este tipo es privatizador de determinadas actividades del Estado o no. Quisiera dejar en claro lo siguiente, que lo que sí se necesita es una contraparte de parte del Estado, una organización muy importante, porque una organización como la de los estados que tienen en América Latina todo el proceso de obra pública, desgraciadamente, estamos viéndolo ahora en los diarios, que son titulares demasiado tristes. Y evidentemente si en licitaciones públicas existen estas cosas, en estos temas que son tan complejos y que en definitiva el Estado sí dirige, pero que gerencia un privado,
y que la obra en definitiva la hace un privado, le explota determinado y gerencia determinado tipo de tiempo y luego le entrega al Estado, tiene grandes, a mi criterio, problemas. Problemas que evidentemente serían de discutir, y las legislaciones en general en América Latina son muy laxas y permiten determinado tipo de filtraciones que, si se comparan con la obra pública tradicional, evidentemente son mucho más complejas que esa obra pública tradicional. Imaginemos una UTE formada por una empresa especialista y un banco que en definitiva se proponen hacer una cárcel a pedido de un Estado. Hacer una cárcel supone que evidentemente no le vamos a cobrar un peaje a un preso para que esté preso. Es obvio. Se tiene que pagar por el Estado, se tiene que pagar por el Tesoro. Se le da el gerenciamiento al privado y al cabo de una determinada cantidad de tiempo, ese gerenciamiento significa mantenimientos, insumos, etcétera, etcétera, que el Estado tiene que pagar o semestral o anualmente. Uno de ustedes mencionó muy bien que tiene que tener un techo eso, porque en definitiva es gasto. Es, de alguna manera, y hasta que se active eso en el Estado, es inversión, pero mientras tanto es un gasto corriente común. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si estamos de acuerdo en eso, fíjense lo siguiente. Se están inventando en algunos países fideicomisos fuera del presupuesto. ¿Fuera del presupuesto para qué? Para hacer obras que en definitiva no figuran en el presupuesto como gasto público. Entonces se aparta dinero para obras de este tipo y en definitiva no son registradas esas obras o son registradas al cabo del tiempo en el patrimonio del Estado. Tienen problemas, hubo dificultades, hubo fideicomisos no registrados en los presupuestos públicos. Entonces, es de advertir, y por eso que complementando la magnífica exposición de ustedes, que se tiene que tener un cuerpo legal muy bien hecho. Se tienen que tener equipos excelentes porque los privados tienen los mejores abogados, los mejores contadores y los mejores ingenieros trabajando en este tipo de proyectos. Se tienen que tener, en definitiva, ideas bien claras de cómo tiene que funcionar la cuota que el Estado tiene que pagar, por ejemplo, durante 20 años, en épocas de inflación, cómo ajustan esas cuotas. Entonces, este tipo de cosas yo quería mencionarlas, complementar lo que ustedes han dicho. Soy un defensor de este tipo de modos de invertir cuando los recursos son mejor dicho, escasos en un Estado, pero hay que tener un cuidado muy importante en todos estos aspectos que he mencionado, porque si no se corre el peligro de desbordar el gasto, y eso es un tema demasiado grave por el hecho de que, en definitiva, si bien no suma transitoriamente o mejor dicho, suma en el déficit si se contabiliza bien, porque se contabiliza arriba la línea y como gasto corriente, hasta que eso se active y vaya a amortización, y en definitiva la cosa funcione de esa manera. Así que los felicito y quería nada más que hacerle estos comentarios, tanto para esclarecerme yo como para esclarecer a algunos amigos que evidentemente tenían las mismas inquietudes en este tipo de temas. Bueno, gracias Eduardo. Gonzalo, solo vamos a pedirte que seas lo más breve posible porque tenemos todavía una agenda. Bueno, felicitar a los expositores y una pregunta concreta para el señor Rodríguez.
pero que yo creo que está en directa relación con lo que estaba diciendo al final Eduardo de Leville, que es la generación. Estos convenios son de muy largo plazo y generan pasivos contingentes. Y mi pregunta concreta es de la experiencia. Estos pasivos contingentes, antes de hacer el convenio, ¿ya están dimensionados o se empiezan a dimensionar sobre la marcha? Porque estos pasivos contingentes pueden ser muy importantes en países como los nuestros, en que las disponibilidades públicas son mínimas, ¿eh? O sea, la libre asignación de recursos en mi país, en Chile, hoy día está del orden del 3 al 4% del presupuesto global. Entonces, un pasivo contingente de esta naturaleza y de un volumen quizá incuantificable puede ser demasiado grave. Eso no. Gracias. Sí, muy rápidamente, porque son realmente muy buenos puntos ambos y no tengo mucho que decir. Y con respecto a los pasivos contingentes, lo antes mejor. Chile es un muy buen ejemplo, pero también otros países donde en algunos casos los lineamientos sí, discúlpame. Chile es un buen caso donde los lineamientos de qué riesgos se toman y qué riesgos se transfieren son claros, pero tener lineamientos no es un contrato. Y en muchos casos hay que hacer estudios para tener elementos de juicios de cuándo es el riesgo y cuándo compartirlo, tomarlo, dejarlo. Entonces eso hay que trabajarlo, lo decimos en todos los países desde el momento cero, y por eso no es que hay una oficina en Hacienda que dice, nosotros tenemos un colega tuyo que se llama David Duarte, que hizo esta tarea por mucho tiempo trabajando en el banco ahora, y lo primero que él dice es que yo miraba la primera diapositiva del proyecto, yo ya la empezaba a mirar, por decirlo así. El segundo punto rápidamente que estás tomando es esa gran controversia de qué contabilizar como deuda o como pasivo contingente, y ahí hay una respuesta muy sencilla que todos creo que la sabemos. El Fondo Monetario te dice todo lo que potencialmente vas a pagar hacia el futuro, y las contingencias mejor métalas de alguna manera en la deuda, porque prepárese para lo peor. Eurostat es un poco más flexible y te dice depende. Nosotros en el banco estamos en la mitad porque, digamos, si él no te han dado el servicio, ¿por qué tienes que decir que lo vas a pagar? Ahí hay un moral hazard complicado. Entonces, a veces, como cuando compraste computadores y los pagas a 3 años, si no te traen el computador, tú no lo pagas y no es deuda. En este caso, si no te proveían el servicio, tampoco es deuda. Entonces, no todo se debe poner en los libros, pero mucho sí, y en las provisiones y en todo eso también, en todo caso, por los riesgos. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, con esto damos por cerrado a estas 2 conferencias magistrales, agradeciéndole nuevamente a Mario y a Pedro por sus excelentes conferencias. Muchas gracias.